Tus brazos sin vida cuelgan del madero. Tu rostro sufrido ya no brilla más. Tus brazos abiertos, como en aquel abrazo, como aquella noche, como en el trigal. Iglesia, nos congregamos hoy para conmemorar el amor más grande, el que tiene Dios para cada uno de nosotros al darnos a su Hijo. Será una experiencia diferente, con el templo cerrado, pero con una iglesia abierta y más viva que nunca. Recibiremos palabra de Dios de labios de nuestra pastora, la reverenda Yamina Apolinaris, y como marco tendremos las alabanzas de nuestro coro mayor en una selección de himnos de nuestro tradicional concierto de Viernes Santo del año 2019. Les invito a orar. Señor, tú que nos conoces y nos amas, hoy acudimos a ti en acción de gracias por tus bendiciones y cuidados, por permitirnos estar cerca, aún en la distancia, y porque reconocemos tu misericordia infinita para nosotros. Haz de esta experiencia una especial, que sintamos la manifestación de tu Espíritu en nuestros hogares, que hoy, tal como en la iglesia primitiva, se convierten en centro de culto y adoración a ti. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz para darnos salvación, y es en su nombre, el dulce nombre de Jesús, que oramos. Amén. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová, el Rey poderoso. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová, el Rey poderoso. El Rey poderoso. El Dios de las batallas. Él es el Rey. Él es el Rey. Jehová el poderoso, el Dios de las batallas, Él es el Rey de gloria. El Dios fuerte y poderoso, el Dios de las batallas, Él es el Rey
En esta tarde haremos un recorrido musical por algunas de las experiencias que vivió Jesús al entrar a Jerusalén y al Monte Calvario. Proclamaremos que el Señor resucitó y vive, porque Cristo vive en cada uno de nosotros. Nos alegramos que estén con nosotros y ahora abre las puertas de tu corazón y entrará el Rey de Gloria. Amén, hermanos. Estemos en pie y tengamos la oración de afirmación de la presencia de Dios que nos dirigirá en esta oración Brunilda González, presidenta de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Les invito en esta tarde que Dios nos ha regalado a ir ante su presencia, reconociendo que solamente Él es Dios digno de toda gloria y de toda honra. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en medio de nuestro, Señor, te damos gracias en este día por este hermoso regalo de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre Celestial, por un día de gozo, de alegría, Señor, donde podemos estar reunidos y reunidas, Padre, para alabar y honrar tu nombre, Señor. Gracias porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Creador. Reconocemos, oh Dios, que tú eres soberano, Señor, y que solamente a ti merece toda gloria y todo honor, Señor. Gracias, Padre Santo, porque reconocemos que nada somos ante tu presencia, Señor, y permite, oh Dios, que en este lugar, Señor amado, todo lo que aquí se haga sea para honrarte y adorarte, Señor. Afirmamos tu presencia, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en el pasado, por lo que haces hoy, por lo que harás mañana, Señor. Que nuestro corazón rebosa de alegría, en gratitud y alabanza a ti, oh Dios. Permite que podamos adorarte en espíritu y en verdad, Padre Celestial. Oh Padre Santo, cuán bueno y cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Te honramos y te adoramos y alabamos tu nombre. En el precioso nombre de Jesús, seas alabado y bendecido por siempre. Amén y amén. Y él, llegando a Jerusalén, lloró por ella, porque conocería que sería derribada. Y a su paso, la multitud extendía mantas y palmeras. ¡Hosana, hosana! Y así recibieron al príncipe de paz y salvador de la humanidad. Pero ellos no comprendían quién era este que entraba triunfante con tanta humildad. Y su ministerio no se detuvo, continuó enseñando con rectitud y verdad. Visión hermosa noche, en sueños contemplé, me hallaba en Jerusalén, del templo al deslumbrar, las voces que los niños alzaban al Señor, sonaban en mi oído, cual eco celestial.
se fue cambiada de mi sueño la visión. Los niños no cantaban hosanas al Señor. El sol nos dio sus rayos, la mañana se enfrió. La sombra de una cruz por sobre el Calvario surgió. Al viajero sus puertas par en par. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí
todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta.
Y ese Jesús que vivió 33 años en la tierra, sanó leprosos, sanó a ciegos, y todos daban buen testimonio de él, y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Reprendió demonios, sanó paralíticos, y todos se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Resucitó muertos, se acercó a marginados y les anunció el evangelio del reino de Dios, porque para eso fue enviado. Escogió a 12 apóstoles para que sus enseñanzas no quedaran sepultadas, sino que florecieran como flores en el campo. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado. Fue crucificado y sí, hermanos, resucitó. Resucitó de los muertos al tercer día. Y mejor aún, vive. Vive porque vive en mí. ¿Lo repites conmigo? Vive porque vive en mí. Este es un Viernes Santo diferente, de muchas maneras. Nunca nos hubiésemos imaginado esta experiencia que estamos viviendo. Posiblemente nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a estar aquí
Sí, encerrados en nuestros hogares en un día como este. ¿Y con qué nos encontramos aquí? ¿Qué esperamos encontrar hoy aquí? Esta parece ser una pregunta simple, sencilla, tal vez trillada, pero no lo es. Porque es la pregunta fundamental que subyace en la narrativa de la crucifixión. Yo te invito, por lo tanto, en esta mañana, que abras tus oídos, que abras tus ojos, que abras tus sentidos todos para encontrarte con Jesús, con ese Jesús fiel que va de camino a la cruz. En el Evangelio de Juan, la pasión es un relato de encuentros extremos y de contrastes, muy típico en el evangelista Juan. Se extiende desde el valle de la traición hasta el monte de la devoción a los pies de la cruz. Va desde el momento de la negación de Pedro por 3 ocasiones, a Pilatos exculpándose también en 3 ocasiones. Se mueve de una multitud que grita, crucifícale, crucifícale, a 2 hombres que le bajan de la cruz y que reconocen que ciertamente este era el Hijo de Dios. Se mueve de ese grupo que le atan con odio para arrestarle, aquellas que le atan con hierbas aromáticas para conservarle. La narrativa de la pasión va desde un jardín donde todo termina a otro jardín donde todo comienza. Esos son los extremos, parte de los extremos y de los contrastes que nos plantea el evangelista Juan. No podemos pasar por alto tampoco que Juan nos presenta un Jesús ciertamente y definitivamente en control de los eventos de la crucifixión. Porque es un Jesús que sabe hacia dónde se dirige, sabe cuál ha sido su derrotero, sabe cuál es el camino. Por eso es que vemos a un Jesús que desde el primer momento, es decir, desde el momento de su detención, se muestra claro, decidido, enfrentándose sin temor a quienes lo buscan. De hecho, es precisamente en ese momento que a él le preguntan los soldados, y él dice, bueno, pero ¿a quién ustedes están buscando? Y luego él mismo dice, pues ese soy yo. Es decir, se presenta sin temor alguno, no vacila en sus pasos. Es el Jesús firme, seguro en su decisión, al punto que inclusive en Juan, Jesús lleva sin ayuda alguna su propia cruz. La asume con fuerza, con determinación. Por eso tampoco rechaza la copa, porque no hay copa que rechazar. Es el Jesús que justo antes de ser arrestado da gracias por aquellos sus discípulos. Y no solamente ora por ellos, sino también por quienes creerían por el testimonio de la palabra de ellos. Es el Jesús que sabe que su hora ha llegado, pero que sobre todas las cosas se preocupa porque sus discípulos permanezcan en su amor y que sean uno. Pero hay aquí otro elemento que no podemos pasar por alto, y es que la fidelidad de Jesús a su misión pone al descubierto la infidelidad de los demás. Sí, mis hermanos y hermanas, la fidelidad de Jesús pone al descubierto la infidelidad de sus propios discípulos. En la persona de Pedro, por ejemplo, vemos que se niega a Jesús. Y fíjense que lo que le preguntan es si él era discípulo, o lo que asumen es, y a lo que él se niega es afirmar que es discípulo de Jesús. Así es que cuando Pedro niega el discipulado, lo que está haciendo es negando la misión.
negando el compromiso con la misión al que Jesús le llamó y al que él respondió. Tenemos que preguntarnos, ¿y nosotros? ¿Y nosotras? ¿Y tú? ¿Alguna vez has negado a Cristo? Recuerda que no se trata aquí simplemente de decir que le conoces o no le conoces. Se trata más aún de cumplir su misión. Porque decir que conocemos a Jesús, pero negarnos a cumplir su misión, su propósito en nuestra vida y a través de nuestra vida, es negar a Cristo. La cruz propicia un último encuentro con los religiosos judíos, que también no solamente pone al descubierto la infidelidad, sino que pone al descubierto la falta de autenticidad de aquellos líderes religiosos. Y Juan anima a sus lectores a reflexionar sobre la muerte de Jesús. Fíjense ustedes utilizando una imagen, una metáfora del reinado. Y es interesante porque Jesús no busca el título de rey. Jesús tampoco buscó el título de Señor. En muchas ocasiones lo utilizamos en cánticos, en alabanzas, pero Jesús nunca quiso ser llamado ni rey ni señor. De hecho, Él es el mismo que le dice a sus discípulos: no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que les he llamado amigos, porque lo que yo he recibido os lo he dado a conocer. Y en otra ocasión decía: mi Padre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos y aquellas que hacen la voluntad del que me envió. Lo que sucede es que la crucifixión en Juan se da justamente el día que se va a preparar la Pascua, que es precisamente el tiempo para recordar que Dios sí es rey. Es un recordatorio de que Yahvé, Dios, venció a los reyes humanos, venció a las fuerzas humanas opresoras y que liberó a su pueblo. Sin embargo, los líderes judíos se justifican ante Pilatos diciendo que no tienen otro rey que César. Es que el encuentro con la cruz de Cristo, repito, pone al descubierto nuestras incongruencias. Pone al descubierto nuestros falsos conceptos y falsas religiosidades fundamentadas en el oportunismo y en la deshonestidad. El tiempo de Jesús fue un tiempo de crisis, y las crisis sacan lo mejor o lo peor de las personas. Eso lo hemos visto en estos días, ¿verdad que sí? Nos sorprende ver cómo la gente puede actuar desde el desprendimiento más solidario o desde el total egoísmo y falta de consideración. Los religiosos del tiempo de Jesús demostraron lo peor de su religiosidad. Demostraron que estaban dispuestos a ceder sus principios y sus valores religiosos por obtener un beneficio. Es decir, sacarse de encima a este Jesús que les retrataba tal y como era. Demostraron que se preocupaban más por los rituales y por las liturgias, pero se olvidaban de lo más fundamental, es decir, la práctica de la verdadera espiritualidad que se manifiesta a través del amor, de la verdad, de la justicia. La cruz de Cristo sigue poniendo al descubierto las falsedades, porque aún hoy hay gente, hay líderes que se confabulan con valores que no son del reino de Dios
y que negocian sus principios, que son fundamentales. Hemos tenido hasta políticos y líderes que piensan que con ayunos y celebraciones cúlticas están mostrando cuán cristianos o cuán religiosos son. A estos el profeta Jeremías le hubiese dicho, como le decía a los de su tiempo, que Dios estaba harto de ayunos y de sacrificios si no iban acompañados del amor, de la justicia y de la equidad. Los ayunos, nos dice el texto bíblico, que como mejor lo hacemos es en el silencio de nuestros aposentos, en lo íntimo de nuestro hogar, de nuestra relación con el Señor. Eso es lo que debemos hacer a puertas cerradas, porque a puertas abiertas lo que debemos hacer es demostrar con nuestros actos de amor y de misericordia, de verticalidad, que verdaderamente somos seguidores e imitadoras de Cristo. Que sea la gente la que reconozca por nuestros actos que verdaderamente somos discípulos y discípulas de Cristo Jesús. Sería interesante saber cuántos ayunos y momentos de oración hay ahora que estamos con nuestras puertas cerradas, porque eso es lo que debe ocurrir ahora. Pero no ayunos ni experiencias de oración para buscar nuestro propio bien, sino como instrumentos de bendición para el mundo, como intercesores e intercesoras por un mundo que duele, que sufre, y nosotros y nosotras como instrumentos de Dios y también personas que llevan hasta el trono de su gracia la necesidad de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Hoy día, cuando los templos están cerrados, hay que ver cuánta gente adora a Dios en espíritu y en verdad. Hoy día, cuando las puertas de los lugares de adoración están cerrados, hay que ver cuán abierta está la iglesia de Jesucristo y cuán viva está la iglesia para dar testimonio en todo momento y en todo lugar de su fe, de su confianza y de su seguridad en Cristo el Señor. Hermanos y hermanas, el Cristo de la cruz que nos sale al encuentro, nos descubre a todos y todas. El Cristo de la cruz nos expone, nos descubre nuestra falta de honestidad, nos descubre cuando no obramos con amor y con verdad, cuando no obramos con misericordia, cuando guardamos rencor, cuando nos creemos superiores a los demás, cuando somos tardos en perdonar y rápidos en juzgar, cuando miramos la vida desde nuestra propia voluntad o desde pensarnos superiores, autosuficientes y mejores que los demás. El Jesús que nos mira desde la cruz es el Jesús que nos muestra a un Dios que se hizo cercano, Dios con nosotros y nosotras, amigo y hermano. Y por eso es que desde la cruz escuchamos el eco de una pregunta: ¿quién es Cristo?
para ti. Finalmente, en esta narrativa de Juan, encontramos al Jesús que se ubica en el camino de la necesidad humana. Y allí propicia un encuentro de provisión. Me parece que no hay situación donde el control que tiene Jesús de las circunstancias que le rodean se haga más evidente que cuando Jesús le habla a su madre y al discípulo amado, aún desde la cruz. Ese es el momento en que Jesús se encuentra con los ojos de su madre. De hecho, una de las traducciones dice, cuando Jesús vio a su madre, cuando la vio. Porque desde el sufrimiento, desde el mismo sufrimiento de la cruz, Jesús continuó viendo también el sufrimiento y la necesidad de los demás. Y Jesús la vio. La vio como vio a la mujer encorvada que nadie veía. La mujer que nadie percibía en la parte atrás del templo. Y la vio para darle una palabra de liberación y de vida. Jesús la vio como vio a aquel hombre en el estanque de Betesda, esperando la llegada del ángel, la llegada de aquel ángel que llevaba a otros, porque a él nadie lo veía. Pero Jesús le vio y le sanó y le dio la oportunidad de vivir. Le vio. Jesús vio como vio a aquella mujer cananea dispuesta a retar a Jesús para que su hija no recibiese unas migajas de misericordia. Y Jesús, que nunca da migajas, le preparó un banquete de salud y bienestar que transformaría la vida de aquella niña y también de su madre. La vio porque Jesús siempre ve. La vio como vio aquel centurión que sabía que con una palabra a la distancia, pronunciada a la distancia, su siervo sanaría. Y porque para Dios no hay distancias, ni hay puertas cerradas, ni hay barreras en el camino. Con una sola palabra, desde lejos, se hizo cercana la misericordia de Dios. Jesús vio y suplió la necesidad de una madre, porque Jesús ve y suple mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Porque como dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y he aquí tú la sabes toda. Sin lugar a dudas,
que del conocimiento de un encuentro así tuvo que haberse inspirado el apóstol Pablo cuando dice a la iglesia en Roma: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente, Dios obra y atiende y ve y responde. Y la cruz es la evidencia del Dios que no se queda a la distancia, sino que asume una opción en favor nuestro para acercarse y con su cercanía tocar nuestra vida y darnos su bendición. ¿Con quién te encuentras? Así comencé esta reflexión. Y con una invitación a ver a cada paso a ese Cristo que desde la cruz nos invita a acercarnos a Él. Ciertamente, el encuentro con la cruz desvela nuestras incongruencias y nuestras flaquezas, pero más aún nos ofrece la fuerza y el poder transformador que puede obrar y que Dios quiere obrar en nuestra vida. La cruz desvela nuestros caminos errados, pero desde la cruz Dios se hace en Cristo Jesús camino y sendero para que podamos caminar en rectitud. Sí, ciertamente la cruz desvela todo lo que somos y todo lo que necesitamos. Pero desde la cruz, Dios nos desvela su amor, su fidelidad, su compromiso misericordioso con toda la humanidad, para que podamos vivir en esperanza. Ciertamente esta es una Semana Santa diferente. Y tú sabes qué, este tiene que ser un tiempo diferente. Hermano y hermana, no podemos volver a las cosas como eran hasta este momento. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. Para que este momento, para que esta hora dura y difícil no sea en vano, tenemos que estar abiertos, receptivos y receptivas. Dispuestos al encuentro con Jesús y pedirle a Él, a través de su Santo Espíritu, que llene, que sacie, que transforme, que obre en nuestra vida de modo
que no solamente acompañemos a Jesús a la cruz, sino que también podamos levantarnos de ella victoriosos. El Señor te llama a este camino de fidelidad. Te invita. Atrévete a mirar al Cristo de la cruz, a recibirlo, a relacionarte, a reconocerle, para que puedas vivir en esperanza y en vida abundante. Que el Señor te bendiga. Amén. Ha sido una experiencia musical hermosa, ¿verdad, hermanos? Solo nos resta pedir al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad, porque Él es nuestro Dios. Que su Espíritu nos guíe por un terreno firme a tierra de rectitud. Amén. Y antes de recibir la bendición por nuestra pastora y de escuchar el himno final, queremos agradecer a todos aquellos que hicieron posible esta experiencia. En el teclado, la profesora Norisa Quiñones. En los trombones, Luis Roldán y Kenneth Centeno.
En las trompetas, Weiner Ramón y el profesor Alexis Trinta. En el saxofón alto, el profesor Nelson Vega. En la percusión, Ilan Pabellón Román. En el piano, el licenciado Oscar Mercado. En el bajo eléctrico, Francisco Velázquez. En el sonido, José Coriano. En la transmisión cibernética, Javier López y José Carlos Bonilla. Audiovisuales, Cintia Román y Héctor Pabellón. La dirección musical por la profesora María del Carmen Rivera. Y la narración de bateador emergente, Lidia Cora, pero una narración hermosa que fue escrita por nuestra hermana Raquel Román. Gracias, Raquel. Recibamos la bendición y escuchemos el gran final por el coro. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Qué hermosa experiencia, qué hermosa experiencia. El poder escuchar nuestro coro, el poder entonar cánticos juntamente con nuestro coro, el poder reflexionar en la palabra. Un Viernes Santo diferente, pero de igual manera glorioso, porque el Señor ha hablado nuevamente a nuestras vidas. Te recordamos que mañana sábado nuestra niñez recibe su escuela bíblica. Son historias que nos recuerdan que Jesús es nuestro amigo fiel. Y el domingo, nuevamente a las 10 de la mañana, nos congregamos para la experiencia de adoración, en esta ocasión con el reverendo Pedro Hernández como predicador, proclamador de la palabra. Te invito ahora a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro para culminar este momento con una oración. Señor, gracias te damos, gracias porque has hablado a nuestras vidas. Gracias porque ese mensaje de la cruz sigue siendo vigente para nosotros, para nosotras en esta hora. Permítenos, Señor, responder a tu voz. Es un momento diferente, es un tiempo nuevo y tú nos convocas a renovar nuestro compromiso contigo. Porque para esta hora, para este tiempo, Señor, tú nos llamas como tu pueblo, como tu gente. Ayúdanos, Señor, a responder a cada paso, a tu invitación. Y ahora, pues, que el Dios que da la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Una quietud y paz reinaba en aquella habitación, y cuando contemplé su rostro, su poder me transformó. Resplandecía su mirada, su presencia en mí sentí, y al inclinarme allí al Espíritu, le escuché decir: levantaos, levantaos delante del Señor, ante el trono del Santo Dios. Levantaos, levantaos, adoremos al Mesías. Levantaos.